cuando nosotros oramos y decimos, santificado sea tu nombre, encontramos 4 sitios en la Biblia que menciona la palabra santificar, y que cada una de estas palabras nos da a nosotros el significado realmente de lo que quiere decir santificado sea tu nombre. La primera palabra que encontramos en la Biblia, si gusta escríbala, está en el libro de Números, capítulo 20, verso 12. Cuando nosotros oramos y decimos santificado sea tu nombre, ¿qué significa? Número 1, significa que sea creída la palabra de Dios. Cada vez que estamos diciendo, Señor, santificado sea tu nombre, lo que estamos nosotros diciendo es que la palabra de Dios debe de ser creída. Y cuando Jesús está enseñando a nosotros y a sus discípulos a orar, y al enseñarnos a decir que oremos diciendo, santificado sea tu nombre, lo que Jesús quiso decir es que la palabra de Dios debe de ser creída. Números 20:12, voy a leer la Biblia, dice así: como no has creído en mí a fin de tratarme como santo o santificarme, dice el libro de Números, y allí encontramos esta palabra de santo o santificar, significa creer a la palabra que Dios dice. Juan dijo, el que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, en Juan, primera de Juan 5:10. Así que queremos santificar el nombre de Dios, entonces tenemos que hacer todo lo posible para poder creer en su palabra. Cada vez que decimos santificado sea tu nombre, lo que Jesús quiso decirnos a nosotros es que debemos de creer a su palabra. Santificado sea tu nombre significa, número 1, que su palabra sea creída. Número 2, significa que su nombre sea temido. ¿Dónde está eso? Dice Isaías, capítulo 8, del 12 al 13. No digáis es conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni os aterroricéis. Al Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo. Santificado sea tu nombre. Sea Dios vuestro temor y sea vuestro terror. O sea, número 2, santificado sea tu nombre, está significando que su nombre debe de ser temido. Debemos de tener temor del nombre de Dios. No tengamos miedo de perder nuestra casa. No tengamos miedo de perder la esposa, perder los hijos, la cuenta del banco, perder el prestigio, perder cualquier otra cosa. Tengamos miedo a la posibilidad de decirle no a Dios. Debemos de tener temores, perder nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios. Él nos va a compensar por todas las pérdidas que tengamos. Pero cuando nosotros nos alejamos de Dios, entonces nadie podrá devolvernos nuestras pérdidas. Tengamos temor a Dios. Eso significa santificado sea tu nombre. En tercer lugar, significa que sus mandamientos sean obedecidos. ¿Dónde está eso? Lucas 22, 31 y 32 dice así. Leo la Biblia. Así pues, guardaréis mis mandamientos y los cumpliréis. Yo soy el Señor. No profanaréis mi santo, santificado, mi santo nombre, sino que seré santificado entre los hijos de Israel. Yo soy el Señor, el que os santifico. Ahí encontramos el tercer significado de santificado sea tu nombre, que sus mandamientos sean obedecidos. Y número 4, santificado sea tu nombre significa que su nombre sea glorificado. ¿Dónde está? Levítico 10:3 dice así. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor habló diciendo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Así que cuando Jesús nos estaba enseñando a orar, santificado sea tu nombre, eso significa, número 1, que debemos de creer a la palabra de Dios. Y allí estamos santificando su nombre. Número 2, que tengamos temor. ¿A quién? Al nombre de Dios. Y no usar el nombre de Dios en vano. Número 3, que sus mandamientos nosotros lo obedezcamos, su palabra.
Y número 4, que su nombre sea santificado. Así que santificamos el nombre de Dios cuando le creemos, cuando le veneramos, cuando le obedecemos y cuando le damos gloria a Él. Si no hacemos eso, en vano sería que nosotros oremos, santificado sea tu nombre, si no estamos haciendo ninguna de esas 4 cosas. Porque eso es lo que significa, santificado sea tu nombre. Esto nos lleva a la segunda frase del Padre Nuestro. ¿Cuál es la segunda frase? Mateo capítulo 6, verso 10. Significa, la segunda frase dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La primera frase dijimos la semana pasada, Padre nuestro que estás en los cielos. Hoy estamos viendo y ya vimos, santificado sea tu nombre, que significan 4 cosas. Ahora nos lleva a la segunda frase, que es la que hoy vamos a profundizar. ¿Cuál es? Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Voy a hablar entonces ahora sobre el reino de Dios. Y escúchese bien esto. La mayoría de las personas no tienen ni siquiera la más mínima idea del beneficio que puede traerles el reino de Dios. Es un beneficio grande, pero la gente ni siquiera tiene idea del gran beneficio que puede traer el reino de Dios. Y Jesús nos está enseñando como un modelo de oración a decir, venga tu reino, hágase tu voluntad. Escríbalo. Primero vamos a ver qué es lo que no significa venga tu reino. ¿Por qué? ¿Por qué voy a hablar de primero lo que no significa? Porque hay muchas ideas y enseñanzas que son extra bíblicas, que no son bíblicas. Por eso, escríbalo. ¿Qué no significa el reino de Dios? Número 1, no es una entidad física. No significa eso, que es algo físico, que es algo nacional, que es algo gubernamental o del gobierno. Eso no significa el reino de Dios, sino que es un reino eterno y universal. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. ¿Dónde está? Juan 18, 36 y 37. Así dijo Jesús, dice la Biblia, mi reino no es de este mundo. Por eso, reino de Dios no significa un reino físico, un reino de gobiernos, un reino que está gobernado por reyes o presidentes. Eso no significa. Entonces, reino de Dios significa que el reino de Jesús no es de este mundo. Así que no se está tratando de establecer una teocracia en la tierra. Jamás lo vamos a lograr, que el reino de Dios sea establecido como una teocracia sobre las diferentes naciones que tenemos en el mundo. ¿Por qué? Porque no es una entidad física, no es una entidad política o institucional aquí en la tierra. Número 2, ¿qué no significa el reino de Dios? En segundo lugar, no es cuestión de palabras, así. Palabras, ¿dónde está eso? Primera de Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Estoy leyendo la Biblia. ¿Qué significa eso? Que no es algo dogmático, no es algo para debatir o entrar en un debate, una discusión o un diálogo acerca de la palabra de Dios. No, el reino de Dios no se trata de palabras, sino de poder. El reino de Dios es algo transformacional. El borracho deja de ser borracho. El adicto a todos los tipos de adicciones deja de consumir. El que maltrataba a su cónyuge deja de maltratarle. Hay un cambio, es una transformación. Por eso leo nuevamente Primera de Corintios que dice, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Hay una transformación total en la vida de la persona cuando acepta a Jesucristo. Viene el reino de Dios a su vida y transforma su ser. Dejamos de ser como éramos antes en el mundo, ahora somos transformados por el poder de Dios. Es algo transformacional que cambia tu vida, es algo que hacemos. Y número 3, ¿qué no es el reino de Dios? No es comida ni bebida. ¿Dónde está eso? Romanos capítulo 14, verso 17. Dice la Biblia, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, no es material, sino de justicia, paz
y alegría en el Espíritu Santo. O sea que el reino de Dios es algo espiritual. Es vivir bien con Dios, en una vida de paz y de alegría los unos a los otros. El reino de Dios no es comida y bebida como más de 3.500 religiones allá afuera en el mundo tratan de hacer creer que eso es parte del reino de Dios. Las religiones prohíben, no comas esto, no comas el otro, cosas por el estilo, pensando que el reino de Dios consiste en eso. Pero aquí encontramos en 1 Corintios que dice, el reino de Dios no es comida, tampoco es una bebida. Es vivir bien con Dios. Es estar en paz con Dios, es estar en paz y alegría los unos a los otros. Es espiritual, es algo que nosotros lo vivimos. Repito, dice la Biblia, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas. Es espiritual, sino que el reino de Dios, estoy leyendo la Biblia, es de justicia y de paz y alegría en el Espíritu Santo, no alegría en la carne. Entonces hemos visto que no es el reino de Dios. Y alguien preguntó por allí y dijo, entonces, ¿dónde está el reino de Dios? Si no es comida, no es bebida, no es cuestión de palabras, tampoco es una entidad física, no es el gobierno. ¿Dónde está el reino de Dios? Si gusta usted, escríbalo. ¿Dónde está el reino de Dios? La respuesta está aquí. Está en cualquier lugar donde Jesús es el rey. Allí está el reino de Dios. Lo voy a explicar. Si Él es el rey en tu corazón, entonces el reino de Dios está dentro de ti. Si Jesús es el rey en tu corazón, entonces el reino de Dios está dentro de ti. Si Él es el rey en el cielo, entonces el reino de Dios está en el cielo. Es donde está Jesús. Si es el rey aquí en la tierra, como en el día cuando Él regrese, entonces el reino de Dios estará en la tierra. El reino de Dios está donde se hace la voluntad de Dios. Allí está el reino de Dios. Si se hace la voluntad de Dios en su familia, entonces el reino de Dios está en su familia. Si se hace la voluntad de Dios en su iglesia, entonces el reino de Dios está en su iglesia. Si se hace la voluntad de Dios en tu carrera, en tu trabajo, entonces el reino de Dios está en tu oficina. Si tú tienes al reino de Dios y haces la voluntad de Dios dentro de una relación amorosa, noviazgo, matrimonial, entonces allí está el reino de Dios. ¿Por qué decimos que donde está Jesús está el reino de Dios? Es sencillo. ¿Sabes por qué? Porque la segunda frase, hágase tu voluntad, explica la primera frase que dice, venga tu reino. Por eso decimos eso. Estamos hablando desde el punto de vista teológico, bíblico, que el reino de Dios está donde Jesús es el rey. La pregunta es, ¿Jesús es el rey de tu vida? Entonces tienes el reino de Dios dentro de ti. ¿Jesús es el rey dentro de tu hogar, de tu matrimonio, tus hijos? Entonces Jesús está en tu hogar. El reino de Dios está en tu hogar. Jesús es el rey sobre tu trabajo, entonces el reino de Dios está en el espacio, en el trabajo donde tú estás. ¿Por qué crees que Jesús nos enseñó a orar, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo? ¿Sabes por qué? Porque la voluntad de Dios muy poco se hace aquí en la tierra. En cambio, sí se hace la voluntad de Dios muchísimo y a la perfección en el cielo. Por eso Jesús nos enseñó a orar así. Lo repito, Jesús nos enseñó a orar, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿Por qué? Porque en la tierra muy poco se hace la voluntad de Dios. Es triste eso, pero es la verdad, es la realidad. Por ejemplo, estamos en un tiempo de pandemias y muchos gobiernos, no todos, pero muchos de los políticos no tratan de que el reino de Dios se haga y se dé como voluntad aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque no tenemos una orden para abrir las iglesias. ¿Se fija cómo podríamos estar fallando en hacer la voluntad de Dios como Dios quiere? Ahora, se hace la voluntad de Dios en el cielo a la perfección y todo un siempre. Entonces, venga tu reino y hágase tu voluntad es una oración de rendición. Sí, ¿por qué es una oración de rendición?
Porque cuando hay circunstancias incontrolables, donde la gente no coopera, donde el dolor es inexplicable, entonces es cuando nosotros decimos, Dios, hágase tu voluntad. Te lo entrego a ti, esa persona. Ya no aguanto más. Es cuando nos rendimos. Antes de que nos suceda eso, es mejor que comencemos a orar, aunque no tengamos problemas, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace allá en el cielo. Estamos desmenuzando la oración del Padre Nuestro. Ahora, en tercer lugar, y con esto nos vamos a casa, ¿qué significa hágase tu voluntad? Ojo, hemos visto qué significa santificado sea tu nombre. Ya hemos visto, venga tu reino. Ahora vamos a ver, hágase tu voluntad y nos vamos a casa. O ustedes están en casa, yo me voy a casa. Yo quiero comer rico el día de hoy. Número 3, ¿qué significa hágase tu voluntad? Significa 4 cosas. Escríbalo usted allí. Lo encontramos en la Biblia. No hay nada que no podamos encontrar en la palabra de Dios, porque su propia palabra se interpreta a sí mismo. En primer lugar, ¿qué significa cuando nosotros oramos y Jesús estaba enseñando a orar a sus discípulos, hágase tu voluntad? Número 1, significa darle el control a Dios. Eso es lo que significa. Darle, número 1, escríbalo, el control a Dios. Cada vez que nosotros oramos, deberíamos de orar, hágase tu voluntad, Señor. Cuando vamos a orar por los enfermos, primero deberíamos de decirle, Señor, hágase tu voluntad. Antes de reclamarle y tratar de torcerle el brazo a Dios, diciéndole, haz un milagro, si no, no confío en ti. Primero hay que decir, hágase tu voluntad. Cuando vamos a aplicar para un trabajo, lo primero que tenemos que decirle, Dios, hágase tu voluntad. No como yo quiero, sino como tú quieres. Todas las decisiones que nosotros hacemos como hijos de Dios deberían de primero estar, como la oración incluida, hágase tu voluntad. Me enamoré de esa persona, pero Dios, hágase tu voluntad. No es primero la quiero, la necesito, es la mujer, es el hombre de mi vida, es todo lo que me faltaba y no más. Dios, es lo único que te pido y no te voy a pedir más. Es una oración manipuladora y a Dios no se lo debe de manipular. Se lo puede manipular, pero no se lo debe de manipular a Dios. Nuestra primera oración para todas las decisiones debería de ser, hágase tu voluntad. A mí me ha tocado ir a los hospitales a orar por los enfermos. Y lo primero que yo digo, Dios, hágase tu voluntad. Si tú quieres sanarlo, sánalo. Y si tú quieres llevártelo contigo al cielo, llévatelo ya. Es una oración honesta, sincera. Señor, voy a tomar esta decisión, hágase tu voluntad. Eso es lo que nos enseñó a nosotros Jesús al orar el Padre Nuestro, a ser honestos en nuestra oración. Así que número 1, hágase tu voluntad significa darle el control a Dios. Cada mañana, al levantarnos todos, decidimos quién va a tener el control de nuestras vidas. O nosotros o Dios. Cada mañana tenemos que decidir. Cada día es una batalla. Y hay días en que usted siempre quiere hacer sus propias reglas. Siempre quiere tomar sus propias decisiones. Quiere ser su propio Dios. Pero Dios dice en Salmos 46:1, ahí está, dice así, ríndanse, reconozcan que yo soy Dios. Yo estoy por encima de las naciones. Yo estoy por encima de toda la tierra. Tremendo. La palabra aquí, ríndanse, en el hebreo, si usted escríbala, es importante el idioma original. Ríndanse en el hebreo, literalmente quiere decir soltar, relajarse, aligerar la carga. Eso es lo que significa literalmente. Significa soltar. Supérelo. Los que están allá en su casa, dígale al que está a su lado, supéralo, suéltalo, confía en Dios, deja el control. Cuando nos convertimos en controladores, cierra la puerta, limpia el baño, haz esto y haz el otro, en la casa, eso es peligrosísimo. Cuando nos convertimos en controladores de las vidas de los demás, es muy peligroso.
Dios dice aquí, ríndanse. Si usted no quiere sufrir de estrés, si no quiere sufrir de la depre, entonces ríndase a Dios, dice Salmos 46:10. La palabra ríndanse quiere decir soltar, aligerar, relajarse. La razón número uno por la cual estás bajo el estrés, bajo la depresión, bajo todas esas circunstancias, es porque estás tratando de hacer cosas que solo Dios puede hacer. Estás tratando de controlar cosas que solo Dios puede controlar. No podemos controlar el clima, no podemos controlar el comportamiento de la gente, no podemos controlar muchas cosas que se mueven. Eso nos trae estrés. No puedes controlar a tu esposo, ni a tus hijos, ni a tu esposa, ni tu trabajo, ni tu futuro, ni tu pasado, ni cualquiera de esas cosas puedes controlar. Te vas a cansar, te vas a derrumbar, te vas a agotar emocionalmente. Necesitas orar entonces, hágase tu voluntad. Eso es imprescindible. La Biblia dice esto en Romanos 8:6. El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y tendrá paz. El primer paso es soltar el control. No podemos estar viviendo en la vida tratando de controlarlo todo. Es peligroso. No juguemos a ser Dios. Deje a Dios ser Dios. Entrega a su cónyuge en manos de Dios, orando. Dios, hágase tu voluntad con este cónyuge, porque yo no puedo. Entréguese, ríndase a Dios. ¿Qué significa? En segundo lugar, escríbalo. Hágase tu voluntad. Número 2, significa aprender a estar contento. Aprender a estar satisfecho. Cuando oramos, Señor, hágase tu voluntad. Este mes vamos a salir corto. No vamos a completar para todo este mes. Nuestra oración primero debería de ser, hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque eso significa estar satisfechos con lo que tenemos, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros. Eso trae paz interior. Pregunta, ¿qué debemos de hacer con las cosas que no podemos controlar o cambiar? Con cosas que no están bajo nuestro control. ¿Qué debemos de hacer a la luz de la oración? Hágase tu voluntad. ¿Será que es bueno preocuparnos? No funciona. ¿Resentirnos y amargarnos? Tampoco. ¿Sentirnos culpables, avergonzados o lamentarnos? Menos, no funciona. Tener autocompasión, hacerme la víctima o ser poseído por el pánico y el miedo, peor, es peor. Solamente hay una cosa que funciona, si gusta escríbala, en las situaciones duras. ¿Dónde está eso? Escríbalo. Filipenses, capítulo 11, verso 13. Dice así la Biblia: he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que yo me encuentre. Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Wow! Cuando Pablo escribió este pasaje, no estaba en el Hotel Hilton. No estaba en los mejores hoteles, no. Estaba en una prisión en Roma. Estaba encadenado a un soldado romano en una piedra húmeda, en una prisión húmeda, bien oscura. Así que él sabe de lo que está hablando. Y ese es un consejo para nosotros. Dios dice, aquí encontramos a Pablo diciendo, sé vivir en abundancia y en tiempos de hambre, en tiempos de crisis, en tiempos donde no hay trabajo. Sé cómo vivir durante un tiempo sin trabajo o con un sueldo bajo, dice el apóstol Pablo. Sé vivir en los buenos tiempos y en los malos tiempos. He aprendido a tener contentamiento. Ahí está la clave. Cuando oramos, hágase tu voluntad, número 2, significa aprender a estar contentos, basado en el pasaje de Filipenses que leímos. La gente inmadura no tiene contentamiento. Eso es muy triste. Siempre busca explicaciones de
¿Por qué le pasan las cosas? Siempre. Siempre se está preguntando, ¿por qué a mí? Y Dios no está obligado a darnos explicaciones. ¿Sabes por qué? Porque si Él nos da a nosotros explicaciones de lo que está pasando, no lo comprenderíamos. Tremendo. ¿Por qué? Porque Dios nos diría a nosotros, mira Johnny, esto sucedió en el 2014 y va a continuar hasta el 2025. ¿Me traería paz eso? Jamás. Porque sé que me quedan 5 años más de grandes problemas y dificultades. Esa explicación no me va a quitar mi dolor, no me va a quitar mi tristeza, no me va a quitar todas mis penurias. La mayoría de las cosas las sabremos cuando lleguemos al cielo. Allá Dios te va a explicar, allá lo entenderás y lo comprenderás. ¿Por qué tienes cáncer y estás a punto de morir? ¿Por qué tienes problemas tan serios y fuertes en tu matrimonio? ¿Por qué tu matrimonio está haciéndose o está hecho en 1000 pedazos? Allá en el cielo, cuando lleguemos, allá lo vamos a comprender. Cuando estés pasando por un dolor, realmente no necesitas una explicación de Dios. Lo que necesitas es la presencia de Dios. Lo repito, lánzalo a las redes sociales si gustan. Mira, cuando estás pasando por un dolor, realmente no necesitas una explicación de Dios. Dios no está obligado a explicarnos. Lo que necesitas es la presencia de Dios en tu vida. ¿Qué significa eso? Llénese de Dios. Por el amor de Dios, llénese de Dios. Por amor a su propia vida, llénese de Dios. Ya seas que estés pasando por tu dolor hoy, o la semana que viene, o el mes que viene, o la próxima semana, o los próximos años, necesitas llenarte de Dios. No de la explicación de Dios. Dios no está obligado ni es culpable de todas las desgracias que vivimos los seres humanos en la tierra. Dios no es culpable de eso. Ni tampoco Él está en la obligación de explicarnos por qué suceden las cosas. Mejor no busque una explicación de Dios. Busque mejor llenarse de Dios. Allí está la clave. La Biblia dice en Salmos, voy a leer la Biblia, capítulo 37, verso 7, dice así. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Biblia, Salmos 37, verso 7. Dios te dice, yo sé tu dolor, yo sé tu prueba, yo sé los momentos, tus sufrimientos, yo sé por lo que estás pasando. No me pidas una explicación, mejor llénate de mí, que es mejor, dice Dios. Eso es lo que necesitas hacer. Es aprender a estar contento con la gracia de Dios. Número 3. Estamos desmenuzando la oración del Padre Nuestro. ¿Qué significa hágase tu voluntad? Número 3. Significa entregarle mis planes a Dios. Todos tenemos planes en esta vida. En la vida tenemos planes, pero también tenemos problemas. Por lo tanto, entregarle nuestros planes a Dios, porque nuestros problemas no siempre van a cooperar con nuestros planes. Sí, tenemos planes, tenemos ilusiones, tenemos metas, tener un buen hogar, ser un buen padre, una buena madre, un buen esposo, ser fieles, cariñosos, abrir un nuevo negocio, ampliar el negocio. Tenemos planes de mandar a los hijos a la universidad. Tenemos planes de verlos crecidos con sus cónyuges ya y después morir. Tenemos planes de jubilarnos al frente de la playa. No hay nada de malo en eso. Todo eso es correcto. Yo hago esos planes. Sin embargo, tenemos que saber que también hay problemas de este lado de la eternidad. Y muchas veces nuestros planes, ojo con eso, no siempre van a cooperar. Los problemas no siempre van a cooperar con nuestros planes. Porque nos encontramos con problemas y obstáculos en el camino que estamos planeando. Hay 3 razones, si gusta escríbanla, por la que nuestros planes podrían truncarse, frenarse, paralizarse. Hay 3 razones. ¿Por qué sus planes y los míos podrían paralizarse? Número 1, por nuestras propias decisiones. Tomamos decisiones diariamente.
Los seres humanos, desde que amanecemos y abrimos los ojos, ya empezamos a tomar decisiones. Y tomamos decenas de decisiones cada día. Y por nuestras decisiones podrían truncarse nuestros planes. No comemos bien, por ejemplo, se truncan nuestros planes. Trabajamos tanto y tanto y tanto cuando estamos jóvenes para tener más y tener dinero, que luego cuando estamos viejos gastamos tanto y tanto y tanto de ese dinero para guardar nuestra vida joven. Muchas veces nuestros planes están truncados por nuestras decisiones incorrectas. No comemos bien, no utilizamos bien nuestro dinero sabiamente, nos endeudamos de más, no descansamos bien y no es bueno culpar a Dios por nuestros problemas. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de ellos son causados por nuestras propias decisiones. Nosotros decidimos todas las cosas. Nadie está obligado a hacer las cosas. Son decisiones nuestras. Y muchas veces nuestros planes se truncan por nuestras malas e incorrectas decisiones porque no lo hemos consultado con Dios. Número 2. Estoy dando 3 razones por las cuales nuestros planes no podrían funcionar. Número 2, porque tenemos un enemigo llamado Satanás. Escríbalo. Porque tenemos un enemigo común llamado diablo. Tremendo. Él quiere acabar con nosotros. Él quiere acabar con nuestras vidas. Incluso antes de que te despiertes por la mañana, Satanás ya está planeando cómo desbaratar tu vida. ¿Es serio? El diablo es real. No es Mickey Mouse, no es un cuento de hadas, no es Pinocchio, es real. Existe, es verdad. Y antes de que nos despertemos, Él ya ha planeado cómo desbaratar nuestro día. Tremendo, pero así es, ha planeado. Si despiertas en la mañana y no te encuentras cara a cara con el demonio, significa que van en la misma dirección porque Él quiere engañarte. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Si no tienes problemas, pruebas o dificultades que están bajo el control de Dios y pueden estar bajo tu control, si no vives eso, significa que vas en la misma dirección con los demonios. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es una vida de luchas, es una vida de pruebas. Satanás, antes de que despiertes, ya ha hecho un plan para desbaratar tu vida. Desde la mañana te pone en mal genio con tu cónyuge, con tus hijos. Te pone una traba rumbo al trabajo cuando vas a las 4 o 5 de la mañana. Algo sucedió, una mala noticia, no pudiste levantarte con normalidad. Él trata de desbaratar tu vida, te odia con odio terrible. Pero aquí está la clave. Contamos con la presencia y el poder de Dios. Sométase a Dios, busque a Dios, llénese de Dios. Siempre dígale, antes de hacer planes, hágase tu voluntad. Presente sus planes a Dios y dígale, hágase tu voluntad. Nuestras oraciones deben de cambiar con esta serie de sermones. Estamos desmenuzando la oración del Padre Nuestro. Número 3. Estamos mirando por qué nuestros planes podrían truncarse y paralizarse. Porque vivimos en un mundo imperfecto. Número 3. Dijimos número 1, por nuestras propias decisiones. Número 2, por Satanás, que nos odia y nos quiere ver siempre en el piso. Y número 3, porque vivimos en un mundo imperfecto. Adán pecó y el pecado entró en el mundo y por consiguiente en este planeta todo está roto. Nada funciona correctamente en el planeta Tierra. Nuestros cuerpos no funcionan bien todo el tiempo. Hay enfermedades de vez en cuando. Nuestras relaciones tampoco funcionan bien casi todo el tiempo. La economía no funciona bien todo el tiempo. El clima tampoco funciona bien. Nada funciona correctamente todo el tiempo porque estamos en un planeta roto a causa del pecado. Tremendo. Como resultados, a veces usted tiene problemas, los cuales no son culpa de nadie, sino porque somos parte del planeta Tierra. Pagan justos por pecadores. La gente se aprovecha de alguna cosa para sacar más dinero.
Se aprovecha de alguna justicia social para hacer injusticias sociales como las que tenemos en varios estados de los Estados Unidos actualmente. Sí, muchos se aprovechan de una pandemia para hacer grandes cantidades de dinero. Todos contra todos. Es increíble de este lado del planeta porque nada funciona a la perfección. Por eso necesitamos entregarle nuestros planes a Dios. Porque Él dice en Mateo 6:33, voy a leer la Biblia, dice así, Jesús dijo, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Venga tu reino y hágase tu voluntad en mi vida, significa entonces, en tercer lugar, darle mis planes a Dios. Y en cuarto lugar, hágase tu voluntad significa, escríbalo, dejar mi futuro, el futuro, en las manos de Dios. Eso significa. Dejar el futuro en las manos de Dios. Dios no nos ha dado el poder de penetrar al mundo espiritual para saber el futuro. Si Dios nos hubiese dado el poder de conocer el futuro, no estuviéramos aquí. Estuviéramos viviendo como demonios. ¿Sabes por qué? Porque si supiéramos el futuro, que en el 2021, 31 de diciembre, me voy a morir, pues entonces yo haría todo lo que me da la gana, viviría como un demonio completamente y faltando una semanita del 31 de diciembre de 2021, dejo de hacer esas cosas y ahora sí busco a Dios. Y listo, me gané el cielo, así de fácil. Dios no nos dio el poder de saber el futuro para que aprendamos a depender de Él. Si no, el mundo fuera un caos, fuera un infierno más de lo que en estos tiempos se está haciendo. No hay que tratar de vivir en el futuro. Le ruego, por favor, no trate América Latina, millones de personas que escuchan, no traten de vivir en el futuro. Podemos pensarlo, sí, no hay nada de malo, eso está bien, hay que pensar en el futuro, pero no trates de vivir en el futuro. Pero hay que vivir el día de hoy, cada día, un día a la vez. Tienes que decidir que pase lo que pase, vas a vivir para Dios un día a la vez y dejar los resultados de tu vida a Dios. Hay que vivir un día a la vez. En vida hay que vivir un día a la vez. Dice Proverbios, capítulo 3, versos 5 y 6. Así dice la Biblia. Confía en el Señor de todo corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino debes de tomar. Tremendo. ¿Qué sucede cuando confías a Dios de todo corazón? Según este pasaje aquí del libro de Proverbios, ¿qué es lo que sucede según este pasaje? Número 1, te mostrará el camino que debes de seguir. Te guiará por las sendas sabias y correctas. No sea que más tarde te estés lamentando en una cárcel. No sea que más tarde te estés lamentando en una clínica o en tu casa a punto de morir. No sea que más tarde te estés lamentando quedándote solo como homeless en la calle. Hay que tener mucho cuidado. Confía en el Señor de todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas. Yo pienso y digo, ¿será la voluntad de Dios la decisión que acabo de pronunciar? A mí me ha tocado decirle a muchas personas, ¿cómo tú sabes que es la voluntad de Dios la decisión que en este momento estás tomando? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué te certifica, qué avala que la decisión que estás tomando es o no es la voluntad de Dios? Es peligrosísimo. Si hacemos decisiones sin tomar la voluntad de Dios, mucho ojo, es muy peligroso. Allá afuera hay millones que se están lamentando el día de hoy por tomar decisiones basadas en sus sentimientos y no en la voluntad de Dios. Y viven con marcas de fracaso el resto de sus vidas. El culpable no es Dios, son nuestras propias decisiones. ¿Qué sucede cuando confías de todo corazón en Dios?
Él te mostrará el camino que debes de seguir. Número 2, escucharás lo que Dios piensa que es mejor en cada área de tu vida, en tu carrera, en tu familia, en los deportes, en cualquier cosa. Él te mostrará, número 3, te mantendrá en su camino correcto y te va a alejar del camino equivocado. Eso es lo que sucede basado en Proverbios que leímos. Dice Salmos 37, 18 y 19, si gustan leer. Dice así: el Señor cuida de los hombres honrados y mantendrá la herencia de ellos para siempre. En tiempos difíciles no serán avergonzados, y en tiempos de escasez tendrán abundancia. Dios cuida y da en abundancia a los honestos, a los que son honrados, no a los mentirosos. Es triste, pero es realidad. Leo otra vez, dice Salmos 37, 18 y 19. El Señor cuida de los hombres honrados y mantendrá la herencia de ellos para siempre. En tiempos de pandemias difíciles no serán avergonzados, y en tiempos de escasez tendrán abundancia. Salmos 37, 18 y 19. Dios cuida y da en abundancia, protege, guarda de enfermedades, de peligros, de quiebres, de bancarrota a aquellos que son honrados, dice la palabra de Dios. Muchos no honran a Dios en su vida sexual. Dicen ellos: sé que Dios dice que el sexo es solo para el matrimonio, pero voy a hacerlo a mi manera. Voy a vivirlo a mi manera. Por eso es que están bajo el estrés y en graves problemas, porque no están honrando a Dios con su vida sexual. Otros, o algunos a lo mejor de personas que me están escuchando, muchos de ellos o algunos de ustedes no honran a Dios con sus finanzas. Dicen: sé que Dios dice que yo le dé o le devuelva el 10%, pero no puedo dar el diezmo. Y por eso caen bajo estrés, gastando más de lo que deben de gastar. Es triste, no están honrando a Dios. Otros no honran a Dios en sus relaciones. Dicen: sé que debo de perdonar a los que me han lastimado, pero no voy a perdonarlos. Y por eso están bajo la gran depresión y problemas de salud muy serios. Otros tienen un pecado en secreto, que no lo han rendido a Dios. Tienen un hábito que no han rendido a Dios, no lo han confesado a Dios, malos hábitos. Tienen una vida que no han rendido a Dios, por eso actúan como impíos. Por eso actúan como no creyentes. ¿Por qué? Porque no han rendido a Dios. Millones nunca han rendido su vida a Jesucristo. Viven la vida como ovejas sin pastor, teniendo un pastor a la disposición. Nunca se han rendido para ser disciplinados. Nunca se han rendido para ser exhortados por Dios. Otros no se han rendido para ser bautizados. Tienen años y no rinden sus vidas a Dios. Por eso son fácilmente engañados. Voy a ser honesto con todos ustedes, amigos de América Latina, Europa, España, Australia, Japón, comunidades grandes que hay allá, todo Oregon, Estados Unidos. Voy a ser muy honesto. Esto es lo que Jesús dijo en Lucas 14:33. Aquí va mi honestidad. Yo puedo ser culpable de decir lo que dice Lucas capítulo 14, verso 33. Dice así: no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Eso dice Jesús. Cuando vienes a Jesús, tienes que darlo todo. Tu vida, tu corazón, tu energía, tus pensamientos, tu devoción. Tienes que entregarlo todo, no a medias, es todo. Eso dice Dios aquí. Lo entregas todo, te conviertes a Dios y conviertes a Dios número uno en tu vida cuando venimos a Jesús. Jesús lo dijo, leo otra vez, dijo así: no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Pero fíjate en el beneficio. Jesús también dijo más abajo, en el verso 34, dijo así, en Marcos 10:29 dijo así: les aseguro que quien haya dejado algo por seguirme y por predicar el Evangelio,
recibirá su premio. Recibirá en esta vida 100 veces más. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, terrenos, aunque con persecuciones. Y cuando muera, dice Dios, Jesús, vivirá con Dios para siempre. ¡Wow! Eso no es mi palabra de Dios. Y yo podría ser hallado culpable ante un tribunal por decirle a la gente que cuando uno se convierta al cristianismo, debe de entregarlo todo a Jesús. Todo lo que está diciendo la Biblia aquí. Y dice Jesús recibirá 100 veces más de lo que posee, y que cuando muera aquí en la tierra, y que cuando muera vivirá para siempre. ¿Dónde está eso? Escríbelo si gusta. Marcos 10, 29 al 30. Ahí está. Dios dice, lo que dejes por mí, te lo voy a restaurar 100 veces más en tu vida. 100 veces más, dice Dios. No es un invento, lo dijo Jesús. ¿Sabes qué es 100 veces más? Yo estaba pensando y digo, Dios, me es difícil creer esto, que tú podrías darle a alguien 100 veces más si es que lo entregamos todo a ti. ¿Y sabes lo que significa 100 veces más? ¿Sabes cuál es la tasa de interés? Es un interés de 10,000%. Eso es 100 veces más. 10,000%. Escríbelo si gusta, enséñale a tus hijos. Es una tasa de interés del 10,000% a la que Jesús se está refiriendo aquí en este pasaje. Y sabes una cosa, no hay un fondo de cobertura en América que te dé el 10,000% de intereses. No existe en los Estados Unidos. Solo Jesús. No hay ningún banco, no hay ningún derivado, no hay ninguna franquicia, no hay nada que te dé una tasa de interés del 10,000%, no existe. Así que te recomiendo darle todo a Dios. Entrega toda tu vida. Muchos han entregado la sala y han entregado su dormitorio, pero no han entregado todavía la cocina de sus vidas. Dios dice, Jesús dijo, entrégamelo todo. Tu vida, tus energías, tus aspiraciones, tus anhelos, tus sueños, tu acostarte, tu levantarte. Debemos de convertirnos en devotos de Dios ahora más que nunca. Y aquí dijo Jesús, 10,000 veces más por ciento de interés. Así que te recomiendo darle toda tu vida a Dios, no a medias. Porque Él lo va a restaurar y a multiplicar. Y Él dice, voy a restaurarlo 100 veces más en tu vida. Eso es una cosa asombrosa. Allí donde estás, cierra tus ojitos. Dile, Dios, perdóname. Porque he estado repitiendo la oración del Padre Nuestro, y cuando he dicho, hágase tu voluntad, es más posible que no haya estado haciendo estas 4 cosas. Hable con Dios. Dígale, Dios, lo siento, lo lamento. Quiero entregar todo. Sueños y aspiraciones, metas, mi vida, mis hijos, mi familia, mi trabajo, mi hogar. Todo quiero entregártelo a ti, Señor. Si hay alguien que me está mirando en las cámaras y quiere dar su vida a Jesús, abra su corazoncito. Dígale, Dios, quiero recibirte y entregarte toda mi vida. Repita conmigo esta oración para los amigos que me están mirando. Hay millones de amigos que nos miran. Abra su corazón para Jesús. Dígale, Dios, quiero abrir mi corazón. Repita conmigo, Señor Jesús, perdona mis pecados. Hoy escuché tu palabra y me rindo a ti. Te entrego toda mi vida. Dígale, y te hago mi Señor, mi Salvador, eternamente y para siempre. Gracias, Jesús. Gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén.